Eh, Muchas gracias a todas las personas que están acá en esta nueva charla. Muchas gracias a todos los que se conectan desde Argentina. Muchas gracias a la Asociación de Brangus por estar acá, a Martín, a Facundo. Muchísimas gracias por acompañarlos. Y pues también a Mauricio Gropo, pues nuestro orador de hoy. Muchas gracias por haber recibido la invitación, por venir a darnos esta charla tan importante. Entonces, creo que ya es hora de arrancar. Le doy paso aquí a nuestro presidente Giovanni Galindo para que nos dé la bienvenida y arrancamos. Hola Felipe, Mauricio, muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial para Mauricio Gropo, nuestro gran amigo. Hemos compartido muchas exposiciones aquí en Colombia, un excelente profesional y bueno, gracias por aceptar esta invitación, por querer compartir toda esta experiencia y conocimiento con toda nuestra gente, con nuestros asociados y ganaderos invitados, toda la gente que está conectada hoy desde otros países, de todo el territorio nacional. Agradecerles una vez más por asistir a estas convocatorias, apoyar esta iniciativa dentro de toda esta situación que estamos viviendo, pero la verdad creo que hemos disfrutado de todos estos bonitos momentos, estas bonitas experiencias. Quiero aprovechar para darle un agradecimiento muy especial a la Asociación de Brangus de Argentina por siempre apoyarnos, por estar allí. Aquí está, creo que está Martín García, vicepresidente de la Asociación Brangus, y quisiera que le diéramos un pequeñito espacio para que comparta con nosotros y obviamente para que dé un saludo para todos nuestros ganaderos, para todos nuestros asociados y de nuevo mil y mil gracias por siempre ir de la mano con nuestra asociación y apoyarnos en todos los eventos que realizamos. Martín, ¿le puedes dar? Sí, ya, ahí ya. A ver. Ahí ya les... ¿Sí? Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Listo. Sí, señor. Hola, Giovanni, hola. Hola a todos, ¿cómo les va? Martín, ¿cómo estás? Martín, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Como decimos, aquí estoy de figurita repetida ya con tanta aparición y charlas. Pero un placer, como siempre, compartir. Y bueno, y es algo que no hemos hecho estos días, que es ver el juzgamiento de la pista. Así que con Mauricio Gropo, que es realmente un experto, y con una visión bien productivista, creo que vamos a aprovechar bien el tiempo. Así que muchas gracias a ustedes por la mención. Gracias, Martín. Entonces, démosle la bienvenida ya a Mauricio y el auditorio es tuyo. Bienvenido. Bueno, Giovanni, un gusto saludarte, escucharte y bueno, un placer compartir esta tarde con todos ustedes. La verdad que ante semejante audiencia es todo un desafío esto. Uno siempre está más acostumbrado a estar en el corral y no dando disertaciones, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de por lo menos darles mi punto de vista de lo que hace uno cuando le toca estar dentro de una pista seleccionando animales, lo que es el juzgamiento de ganado de carne. O sea, por eso le puse como título Principios Básicos, porque van a ver que es como tal, como dice el título, es bien básico, pero traté de darle un ordenamiento a lo que uno va siguiendo a la hora de estar en una pista. Así que, si te parece, Felipe, arrancamos. Sí, señor. Compartamos pantalla de nuevo y arrancamos. Dale. Ahí estamos. ¿Está ok, Pipe? ¿Ahí se ve? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, tengamos en cuenta que la jura es fenotípica, digamos, y por ende es subjetiva. O sea, eso es muy importante saberlo. La subjetividad en esto es un tema a tener en cuenta, más allá de que
obviamente tenemos siempre animales superiores a otros, pero cuando estamos en situaciones donde las razas están muy evolucionadas y tenemos, digamos, muy buena oferta de animales frente a nuestra vista, digamos, por ahí la subjetividad ahí pasa a ser importante, entonces uno le va a dar más preponderancia a un atributo sobre otro. Pero básicamente lo que tenemos que hacer nosotros cuando tenemos un animal enfrente es relacionar digamos, lo que estamos viendo en sus regiones corporales con la forma. Entonces, para ver un poco para ver, digamos, esa foto, esa imagen de tener un animal, ¿no? Entonces, yo divido el fenotipo en eso, en funcionalidad, conformación carnicera y características propias de la raza y del sexo, o sea, si se quiere, la belleza racial. Entonces, la vamos a describir ahora a cada una, y si uno tiene que hacer un análisis rápido de esto, digamos, es que cuando uno le toca definir un fallo con un animal en una pista, en ese momento. Y creo que en todas las razas más o menos estamos por ese tipo de animal donde estamos balanceando muy bien funcionalidad con producción. Cuando nos vamos a la producción, que es la producción de carne, que es, digamos, para lo que estamos en este negocio, entonces la conformación carnicera, cuando hablamos de esto tenemos que ir a una res. La res tiene 3 tejidos, básicamente son 3 tejidos, el hueso, el músculo y la grasa. Entonces vamos a evaluar esos tejidos y como dije hoy al principio, tenemos que tener la capacidad de ver por debajo del cuero del animal, digamos, ¿no? Y imaginarnos cómo va a ser ese animal o cómo va a ser la descendencia de esos animales que estamos viendo nosotros, que van a ser supuestamente padres mejoradores de progenie que va a la producción de carne. Entonces vamos a ver el hueso del tejido, digamos, de menor variación dentro de una media res, no hay mucha variación, y entonces yo siempre hago hincapié en buscar buena corrección estructural, más allá de que tenga más o menos hueso, o sea, busco una buena corrección de esqueleto, más allá del grosor del hueso. El grosor del hueso por ahí es un poquito más al ojo, lo tenemos más hecho al ojo del que hace reproductores, pero cuando vamos digamos, a la verdad, que cuando vamos a los bifes, como decimos acá, estamos en que no hay mucha variación. El músculo sí varía mucho, entonces vamos a buscar, cuando estamos seleccionando animales y comparando entre 2 animales, o entre 3, o entre 4, o entre 5, como es cuando nos toca jugar animales, y vamos a ver, nosotros lo vamos a ver en una foto del animal, el brazuelo, ahí el brazuelo es musculatura pura, no hay deposición de grasa. Vamos a ver la separación de miembro. La separación de miembro es muy importante, porque ante mayor separación de miembro tenemos mayor musculatura. Entonces vamos a verlo de arriba, vamos a ver el ancho de la culata, vamos a ver el ancho y el largo del cuarto trasero y el lomo. Entonces ahí vamos a hacer una evaluación de atrás y de perfil. Ahí tenemos los cortes de mayor valor, los tenemos ahí, en el ancho y en el largo del cuarto trasero y del lomo, ¿no? Vamos a evaluar también el cuarto delantero. Todos sabemos que un cuarto delantero muy excesivo se nos puede convertir en algunos animales que nos traigan problemas de parto, entonces eso nos vuelve a funcionalidad automáticamente. Tenemos herramientas para usar, como las mediciones ecográficas. Entonces, tenemos el área de ojo de bife, que el área de ojo de bife es un dato muy útil para comparar entre 2 animales similares. Cuando tenemos animales que son similares entre sí, tener el dato de área de ojo de bife es muy importante por el hecho de que hay una correlación muy alta entre área de ojo de bife y la producción de
digamos, de músculo de ese animal en general, entonces es un dato que nos puede servir. Y generalmente cuando tenemos área de ojo bife, tenemos la medición de grasa también, que lo vamos a ver un poquito más adelante, entonces ahí también podemos comparar entre músculo y grasa. Y tenemos diferencias marcadas entre el macho y la hembra, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando veamos diferencias entre macho y hembra, que son bien marcadas en la musculatura fundamentalmente. Entonces, cuando nosotros tenemos un animal y vamos a evaluar de perfil y de atrás, vamos a hacer hincapié, como decía hoy, en el largo de la culata y del lomo, todo, ¿no? Ahí no es muy prolijo mi rato, pero espero que les sirva. Acá donde tenemos el rambo, el cuadril, y acá tenemos todo el bife, el angosto, el bife ancho, y por debajo lo que nosotros decimos lomo, filete, le dicen en algún otro lugar, y acá en el cuarto trasero, este largo hacia el garrón, ¿no? Este segundo cuarto, muy importante, que nosotros lo llamamos acá, y todo el cuarto pistola que se llama normalmente, es donde tenemos los cortes más valiosos. Entonces, esos largos, esas musculaturas largas son importantes a la hora de generar valor en cada res. Cuando vemos de atrás del animal, vamos a ver el ancho, tanto arriba, como también a la altura de los garrones, un poquito arriba del garrón, que es el segundo cuarto. Cuando yo le decía lo de la separación de miembros, que es muy importante, hay que hacerse la idea de que las patas cuelgan solamente del hueso de la cadera, que lo tenemos acá arriba. Para abajo no hay más estructura ósea que separe a las patas. Entonces, cuando yo hablo de separación de miembros, digamos, lo único que separa la separación de miembros es la entrepierna. Entonces, y eso es musculatura pura. Por eso es muy importante cuando evaluamos que cuando vemos un animal cerrado de patas, no es solamente que tenemos un problema de aplomo, a lo mejor, sino que también tenemos un problema de falta de musculatura. Obviamente que hay veces que la falta de musculatura se la dimos nosotros porque no lo tratamos bien al animal desde el punto de vista de su nutrición, pero sí o sí tenemos que tener en claro que en musculatura la genética es muy importante. Cuando vamos a ver grasa, tenemos que ver los puntos donde vamos a ver la grasa. Entonces ahora lo vamos a ver también en las fotos. Vamos a ver que hay tipos con facilidad de engrasamiento y hay biotipos de animales que son un poco más magros, más tardíos. Acá también, como les decía hoy, tenemos las mediciones ecográficas que nos ayudan a poder ver un poquito por debajo del cuero, como decía hoy, que es lo que nosotros tenemos que tener la capacidad de ver eso. Bueno, con las mediciones estas, que tienen unos relativamente pocos años al lado de lo que es el desarrollo de la ganadería, ¿no? Nos dan un dato importante, porque eso nos sirve para ver entre lo que es musculatura y grasa, ¿no? Eso es muy importante cuando nosotros hacemos el análisis, que el músculo pesa mucho más que la grasa, o sea, el peso específico es mucho más. Entonces, si tenemos que comparar entre dos animales similares y tenemos que uno es bastante más pesado que el otro, y lo estamos a la vista, lo estamos viendo similares, quiere decir que el que es más pesado tiene más músculo. Eso es así. Cuando vamos a ver a dónde tenemos excesos de grasa y podemos verlo bien, la punta del pecho es una. Vamos a ver también las deposiciones de grasa en todo el lomo. Vamos a ver también en la verija, que le decimos nosotros a este sector. Este sector en un animal flaco siempre es un pliegue de la piel, y cuando tenemos un animal que está
con un buen contenido de grasa, eso pasa a ser bien, bien grueso. Y también los polizones, que son los cúmulos de grasa que se forman acá a los costados de la cola, ¿no? Ahí vamos a ver cuando hay deposiciones de grasa excesiva, que por ahí tenemos que tenerla en cuenta mucho a la hora de jugar, porque son castigables, digamos. Entonces, para terminar un poquito con lo que es las cuestiones de raza y también la diferencia entre sexo, fundamentalmente en la musculatura de la parte delantera del animal, vamos a ver mucha diferencia entre un macho y una hembra. La hembra siempre es más suave en la inserción de las paredes y el cuello, digamos, ¿no? El macho ahí es mucho más voluminoso. El tipo de musculatura de uno y otro, el macho es más redondeada, con más relieve, la hembra siempre un poquito más plana. En eso hay que tener muy en cuenta, cuando nosotros evaluamos un macho y una hembra y los miramos de atrás, hay diferencia. El macho siempre termina mucho más, si se quiere, más cuadrado hacia atrás, digamos, ¿no? O sea, es bien, o sea, cuando nosotros nos gusta ver ese macho que llena el cuarto, decimos, ¿no? Que llena el cuarto hacia atrás. En la hembra, uno es más permisivo en eso. Lo que sí vamos a ver, que el hueso de la cadera sea amplio, porque también ahí nos volvemos un poquito para funcionalidad y sabemos que en el hueso de la cadera, digamos en el coxal, ahí está el canal de parto. Entonces, hembras con caderas amplias van a ser hembras que van a parir bien, y por ahí la musculatura sí o sí va a ser siempre un poco más suave en las hembras. Entonces, la expresión de macho, esa debida a la presencia de testosterona, musculatura bien desarrollada, y en las hembras más suave, ¿no? Y cuando vamos a ver cada raza puntualmente, bueno, vamos a tener distintas cosas. Por ejemplo, la cabeza es algo que se evalúa. Yo siempre lo pongo un poquito al último esto, porque creo que todas las otras que estuvimos viendo antes, los otros atributos que estuvimos viendo antes, son más importantes. También tenemos, bueno, algunos temitas de color, cuando tenemos variedad colorada, donde hay colores que no son tan deseables. Tenemos presencia de mancha blanca o cuernos, espejuelos, o sea, todos temas bien raciales que no dejan de ser importantes, pero no tienen la relevancia, para mí, de lo anterior. Y cuando normalmente estamos en una pista de jura, estas cosas no llegan, normalmente no llegan. Hasta ahí un poco lo que se refiere a lo que uno busca y mira cuando le toca comparar animales. Después hice un breve resumen de lo que es estar dentro de una pista y manejar una pista, que creo que es importante a la hora de hacer esta labor, digamos, ¿no? Entonces, yo siempre me gusta chequear lo que va a entrar. O sea, chequear es mirar la planilla técnica, el orden de jura, como le decimos nosotros acá, para ver un poquito los tiempos, ver algunos datos, cuando tenemos algunos datos extremos, extremos para arriba o extremos para abajo. O sea, cuando vos ves que animales se te salen o del peso, de la circunferencia, o que le falta, o que no tiene la preñez que tiene que tener, o esto, el otro, bueno, todas esas cosas las podemos ver antes y destacarlas. También el cálculo de tiempo es importante. Creo que uno cuando está dentro de una pista tiene que estar tranquilo y trabajar con los tiempos que se merecen los animales, fundamentalmente. No por uno, sino por los animales, porque en eso tenemos que ser bien respetuosos de que los criadores que están exponiendo ahí hace mucho tiempo que están detrás de ese animal para presentarlo, entonces le tenemos que dedicar el tiempo a cada animal que se merece. Obviamente que cuando uno selecciona, y digamos, va a haber animales que le va a dedicar más tiempo y otros menos, pero todos tienen que tener su tiempo. Sistemática y rutinaria, digo, porque esa es la forma que tiene uno para que de afuera lo sigan. Yo siempre estoy con los datos en la mano, porque si no,
el pasadato es una pérdida de tiempo y yo prefiero que la gente que colabora conmigo, que es fundamental, estén en la pista, en el ordenamiento de la pista, para que la gente que está afuera mirando pueda estar haciéndolo y viendo siempre lo mismo en cada categoría, porque eso es muy importante para mí, por lo menos. Hay mucha diferencia cuando nos toca juzgar lotes de 3 o de 5 o de 2 que individuales. Los individuales digo por los animales a bozal. El animal a bozal uno tiene la chance de verlo de un lado, del otro, va, mira, da vuelta, una vuelta más, una vuelta menos, pero en cambio cuando tenemos un animal suelto y en un grupo de 3, bueno, se dificulta un poquito más la observación detenida que tenemos que hacer de cada animal y hay que, por ahí, el trabajo es un poquito más arduo, digamos. ¿Cómo yo hago una rutina normal de jura? Bueno, generalmente doy una vuelta completa, sentido aguja reloj, dice ahí, porque de esa forma el operador que va llevando el animal queda del lado de afuera y yo veo de adentro el animal. Hago una parada de perfil o de culata, depende cómo sea la pista, los espacios que tenga. Ahí comparo un poquito de datos, miro. Ahí, en esto, en la primera vuelta que caminan y en la parada esa de perfil o de culata, como digo, y uno compara datos, ahí ya uno tiene que tener la capacidad de saber al menos cuáles son los 2, 3, o por ahí hay más, pero normalmente no son más de 2 o 3 animales que están para pelear esa categoría. Pelear, digo, que están para estar en el puesto 1, 2, 3 de esa categoría. Ese golpe de vista es clave en un jurado, digamos, porque te hace a la agilidad de la jura y a no perderte y a creo que muy importante es ser consecuente uno cuando va trabajando. Después lo miro de a uno, por si hay algún detalle cuando van caminando, que es muy importante para la parte funcional del animal, digamos, hacer la evaluación de uno. Hacemos formar la misma fila y ahí se puede mirar a cada uno parados, o si yo lo miro antes cuando estaban de culata, a cada uno parados, ya está. Y ahí podemos elegir. Tenemos el caso cuando tenemos categorías por ahí muy largas digo, me ha tocado en algunas exposiciones de otros países donde no se cortan las categorías en tanta cantidad. Por ejemplo, acá se cortan de a 8 en algunas, de a 6 en otras. Entonces, 6, 8, 7 animales, 5 animales es manejable. Pero por ahí cuando tenés a lo mejor, no sé, 10, 15, me ha pasado alguna vez de 20 animales, se torna un poquito más inmanejable la pista. Entonces ahí, ¿qué hago? Haces un corte. ¿Qué es el corte? Bueno, así, bueno, estos 6 o 7 o 8 que son los superiores, vengan para acá, me los traigo un poquito más adelante y trabajo con eso y después trabajo con lo otro. Eso creo que ayuda mucho a uno y también le ayuda a la gente que está mirando de afuera porque ve más o menos el tipo de ganado que uno selecciona. Creo que es una buena herramienta para cuando es necesario usarla. Bueno, después ubico los premios, por ahí le das de frente y de culata a la tribuna para que la gente lo pueda evaluar. Siempre en este caso, cuando trato de elegir ahí al final, normalmente no vuelvo atrás en el fallo, o sea, tomo todos los recaudos previo a decir 1, 2, 3, 4, digamos, el 1, 2, 3, 4, porque creo que es una situación bastante fea para el que lleva el animal que te cambien un puesto, ¿no? Uno que siempre está del otro lado y que le ha pasado algunas veces, por eso es bueno usar a lo mejor el corte, porque en ese corte, cuando uno hace el corte, ahí se toma su tiempo,
y fundamenta el fallo para uno mismo y ahí hace la elección. Entonces ubicamos los premios ya, que es la definitiva, por ahí a veces se da una vueltita final si es necesario para que uno lo vea y también la gente lo pueda apreciar y ahí termina una categoría, ¿no? Ahí le muestro algunas fotos de acá es donde están dando la vuelta, ahí donde se pararon todos uno atrás de otro. Este es para hacer la mirada de frente y de culata cuando ya a lo mejor están elegidos. Y bueno, esta es una fila final, porque se ve que está de la ternerita hasta la vaca parida acá al final. Cuando termina la categoría tenemos que fundamentar los fallos. Yo creo que es clave. Siempre es mejor hablar y argumentar cada fallo. Me parece que es fundamental para que también el público pueda ir siguiendo el trabajo de uno adentro de la pista. El comentario tiene que ser breve, tiene que ser preciso, o sea, explicar bien por qué un animal le gana al otro, o sea, que sea claro cuál fue el atributo que hizo que este animal le gane al otro. Siempre resaltando los atributos del que gana, sin perjudicar al que pierde. Digamos, demasiado ya que pierde quedó perjudicado por quedar más atrás. Uno tiene que tratar de ser muy suave con los comentarios, ¿no? Cuando hablamos de un defecto tiene que ser muy breve, escueto, digamos, el comentario. Hay veces que hay que decirlo, pero tiene que, sin ser muy incisivo. Evitar los comentarios condicionantes, ¿no? Eso de quedar preso en nuestras propias palabras, por ahí te puede jugar una mala pasada, así que eso hay que tener cuidado. Mantener la coherencia en los fallos. Para eso creo que es muy importante el que yo decía al principio, cuando arranco esto, diciendo que siempre es mejor hablar, argumentando cada fallo, porque eso lo hace a uno también mantenerse dentro del trabajo y de la coherencia categoría por categoría, ¿no? A medida que va avanzando. Se puede, yo muchas veces me ha tocado y he hecho algún animal que me quedaba fuera de mi tipo, pero que era un buen animal, pero a lo mejor con más tamaño, digamos, o con un peso excesivo para lo que yo buscaba, y eso, digo, es muy bueno, pero, o me pasó una vez, me acuerdo, también con un animal que era muy chico, tipo un animal más tipo old type, digamos. Y bueno, dije que era muy útil y todo, pero que para mí le faltaba tamaño y desarrollo para la edad que tenía, y esto, pero que era una buena herramienta para un montón de vacas seguramente. Bueno, eso es una forma de hablar de algún animal que está fuera de tipo, pero que es un buen animal. ¿Cómo normalmente se arma un jugamiento? Se arman, bueno, categorías, campeonatos y después está el gran campeonato. Generalmente las categorías dependen de la edad del animal. Por ahí están en relación a la fertilidad, fundamentalmente en hembras, porque están o preñadas, paridas, o sea, se hacen subdivisiones según como estén de la misma edad de poder preñar paridas. Digamos, cuando el animal es joven van cada mes normalmente o cada 2 meses, y cuando el animal se hace un poquito más adulto, pasando los 2 años, van cada 2 o 3 meses. A lo mejor van cada trimestre. Lo que le decía hoy, acá normalmente las categorías numerosas se subdividen y según hay reglas para las distintas razas, para las distintas exposiciones, de 8 animales, 5, de 6. Me ha tocado, como le decía hoy, en otros lugares que no, entran todos los animales juntos en la misma categoría. Las categorías esas se agrupan en campeonatos, normalmente son 2 o 3 categorías por campeonato, y ahí se eligen los campeones y después esos son los que disputan por el gran campeón reservado y en algunos casos como acá que se elige el tercer mejor. Tanto en los campeonatos como en la final, exactamente igual, cada campeón habilita a competir a su segundo, digamos, y así sucesivamente. O sea que, digamos, para que a lo mejor pasa que en una posición están los 3 animales o los 2 animales de la exposición están en la misma categoría y pueden seguirse el uno al otro y terminar siendo los 2 animales más importantes de la categoría.
cuando hay lotes llamamos a ese grupo de 3, que generalmente se arman con 2 integrantes de una misma, o sea, mínimo 2 integrantes de una misma edad y uno de la categoría que sigue para arriba o de la categoría para abajo, o los 3 de la misma categoría, así se arman los lotes, o sea, eso es una linda forma de exposición, porque ahí es muy importante la uniformidad del conjunto, es clave la uniformidad y después obviamente que sean de un buen tipo y que tengan las características que deben tener, ¿no? Pero la uniformidad del conjunto es bien importante. Eso, y después el proceso es igual, se eligen 3 lotes, digamos, y todo igual. Acá en Argentina, tanto en Angus como en Brangus, los animales que van en lotes pueden competir después por el gran campeón, o sea, se eligen los 3 mejores animales que estuvieron en los lotes y terminan compitiendo con los 3 mejores de Bozal para sacar el gran campeón. Acá puse las categorías de Palermo, cómo se agrupan y los campeonatos. El campeonato de terreno menor solo nació en diciembre, en noviembre, en octubre. Así puse como ejemplo para que se pueda ver cómo se arman las categorías y a modo de informativo para que ustedes tengan presente cómo son acá. Por ejemplo, estas son las de Palermo, machos Angus, y estas son las de Palermo, hembras Angus. Bueno, espero que les haya sido útil. Traté de contarles muy resumidamente lo que uno hace cuando le toca estar dentro de una pista. Y como decía hoy, al principio, esa foto, ese fenotipo que estamos viendo ahí enfrente, con algunos datos que nos dan, y evaluando la funcionalidad, la conformación carnicera y la belleza racial de ese animal, y en ese mix tenemos que tomar la decisión. Muchas gracias. Mauricio, muchísimas gracias. Damos entonces paso a las personas que estén interesadas en hacerle preguntas a Mauricio. Las preguntas las pueden hacer por el chat. Recuerde que nosotros las leemos y Mauricio pues nos las responde acá. Entonces las personas que están interesadas, pues por favor, hacer sus preguntas por el chat. Mauricio, aquí tenemos la primera pregunta de Mauricio Escobar. Nos dice, espérame que se me fue, espérame. Bueno, la primera nos la hace Marcela Moncada y nos dice, si un animal no es pelo corto y está en clima frío, ¿lo consideran en pista falta de adaptación? A ver, repetime, si un animal... Si un animal no es de pelo corto y está en clima frío, ¿lo consideran en pista falta de adaptación? No, o sea, si un animal que no es pelo corto y está en clima frío, por ahí hay muchas veces que el animal en clima frío responde con tener un poquito más de pelo. Mira, en eso te puedo dar mi experiencia personal por tener una explotación en Córdoba, Argentina, que es clima templado, y otra en Salta, que ya es subtrópico. Y los mismos animales, muchas veces hemos llevado animales de Córdoba a Salta, o sea, del clima templado, del subtrópico, y es impresionante cómo cambia el comportamiento del animal. Por ejemplo, el invierno de acá, que el animal sí o sí va a tener un poquito de pelo, pero ese mismo animal en el invierno de allá está con mucho menos pelo. Es cierto que vos, cuando evaluás animales en clima frío o en clima caliente, vas a tener diferencia
de pelo, digamos, ¿no? Entonces, ahí es donde uno tiene que hacer el análisis. Si yo tengo un animal acá en el clima templado con pelo corto, y ese va a ser el pelo corto en el trópico y a donde vaya. Entonces le voy a dar más importancia según donde se tenga que ir a desempeñar ese animal. Creo que eso es clave. Normalmente, ¿qué pasa a la hora de los juzgamientos? Hay veces que no, te llega el animal a una pista con, digamos, con algún retoque en el pelo, entonces no es lo que estás viendo, no es, y también te pasa que vienen de distintas zonas. Acá en Argentina pasa mucho eso, nosotros tenemos el Brangus, se cría en el subtrópico húmedo, en el subtrópico seco, y también en la región templada. Entonces tenés animales de distintas zonas que van todos a competir en la exposición nacional y vienen de distintas zonas. Por ejemplo, un caso, nosotros acá, a donde estoy yo ahora, esta mañana hizo una helada bajo cero y la semana pasada tuvimos 2 días también con helada bajo cero ya. Entonces eso sí o sí te hace que el animal tenga un poquito más de pelo y a lo mejor ese mismo biotipo en el subtrópico, en el trópico se comportaría distinto, ¿no? Listo, Mauro. Muchísimas gracias. Aquí nos hace Mauricio Escobar otra pregunta. ¿Qué ponderación le das al dimorfismo sexual entre dos animales en juzgamiento? Es muy importante. Hoy, por eso, cuando en un momento, cuando hablé de la característica del sexo y puse la foto del macho y la hembra y resalté la importancia de la musculatura de uno y de otro, creo que es clave. Y, o sea, para un lado como para otro, o sea, digamos, eso es como tiene que ser. Los machos tienen que ser macho y la hembra, ¿no? O sea, el macho siempre mucho más fuerte en su musculatura, toda la presencia de testosterona hace que nosotros tengamos esa expresión y ese desarrollo en la musculatura, y la hembra no, mucho más suave, distinto. Y cuando tenemos, digamos, machos que les falta ese relevo muscular o hembras muy cargadas hacia el frente y todo, eso es muy castigable. Y si me voy un poquito más, me voy más allá de la pista, y cuando nos toca trabajar a campo, en selección, y elegir padres para usar, lo busco eso, ¿no? Que es usar padres que den este dimorfismo sexual, que provocan machos y que provocan hembras, ¿no? Muchas gracias, Mauricio. Por aquí, Martín García nos pregunta, ¿cómo se debía hacer en una jura para que los criadores eviten el exceso de engrasamiento? Es el tema. Me ha tocado, esto te voy a contar experiencia que tuve porque creo que es un tema muy importante, reiterativo, diría, en la mayoría de las razas, en la mayoría de las asociaciones. No tenemos que dejar de hablar permanentemente de eso. Y a mí, cuando me ha tocado estar ante estas situaciones de animales con exceso de engrasamiento, si tengo un animal similar y donde lo puedo castigar al que está con exceso de engrasamiento, lo hago. Y cuando no lo tengo, porque el animal es muy bueno y está con un exceso, lo digo. O sea, digo que el animal es muy bueno, pero que con, no sé, 30, 40, 50 o 100 kilos menos, depende del animal, la edad que tenga y lo que sea, se hubiese visto mejor por esto, por la limpieza acá, por la limpieza allá, porque fíjense, generalmente es como todo, la obesidad te trae problemas de desplazamiento, de agilidad y todo, es así, no tenemos que
Yo soy siempre un defensor de las exposiciones. Creo que las exposiciones sirven para compararse, sirven para buscar cuál cuál padre o cuál línea vamos a usar en un lugar o en otro. Son útiles, pero mientras que no hagamos una carrera de cuál llega con el animal más gordo, más engrasado, ¿no? Es muy importante. Muchas gracias. Mauricio, aquí nos pregunta Augusto Giuliani, ¿qué parámetros genéticos, genotípicos, se utilizan actualmente para evaluar reproductores a nivel nacional en Argentina, como en los congresos internacionales de las razas? ¿Cómo? En los... la última parte. Como en los congresos internacionales de las razas. A ver, voy a separar un poquito la respuesta. Como dije hoy cuando arranqué la charla, el juzgamiento es una clasificación fenotípica. Cuando uno selecciona genéticamente animales, ahí ya va a ver el fenotipo, va a ver y la parte genética, la parte objetiva, los datos, que creo que ustedes tuvieron ayer, lo tuvieron a Horacio Guitú, dando una charla sobre la parte objetiva, ¿no? Entonces vamos a usar los DEPs, ahora estamos usando DEP genómico, para eso estamos genotipificando. Vamos a usar un montón de otros atributos. Antes yo siempre decía, usábamos el fenotipo, los datos y el PEDRIE. Ahora el PEDRIE, por suerte, lo estamos usando con la genómica. Ahora el PEDRIE es la genómica. La genómica con los datos mezclados. Todo eso es lo que más me interesa de toda esta etapa nueva, pero creo que espero poder responderle la pregunta. En un juzgamiento, muchos de esos datos no los tenemos. Podés tener un DEP, pero tenés un DEP de un animal muy joven, que por ahí la confiabilidad no es tan alta, entonces no es lo mismo que cuando vas a elegir un padre. Que vos vas a elegir un padre ya probado, que a lo mejor los datos están con una confiabilidad bien alta, por encima del 90%. A lo mejor vos, cuando te toca en una exposición, tenés un DEP, como decía, con baja confiabilidad. Si es de embrión, tiene mucho menos confiabilidad todavía. O sea, los datos, esos, yo en una jura, por ahí no los tengo tanto en cuenta. Sí los tengo en cuenta para seleccionar mi rodeo o en los rodeos que me toca trabajar. Son importantísimos. Entonces, yo cuando selecciono a campo en un corral, miro fenotipo y miro genotipo. ¿Está? Hoy, por suerte, ya vamos a tener datos genómicos. Vamos a estar enriqueciendo mucho más a esos datos y eso nos va a ayudar a mejorar esa confiabilidad que yo decía que por ahí cuando un animal es joven es un poco baja. Al tener la genómica ahora nos va a ayudar a mejorar un poquito esa confiabilidad. Muchas gracias, Mauro. Emanuel González nos pregunta, ¿qué opina del frame como herramienta de selección y qué frame considera el ideal para el Brangus? Yo al frame como tal, como lo dije hoy en la charla, no le doy mucha importancia. Sí, me gusta más hablar de tamaño metabólico, porque el tamaño metabólico es todo lo que el animal, digamos, ese volumen corporal y con el peso, con todo eso, eso es lo que tenemos que, digamos, soportar como carga arriba de un potrero. O sea, el tamaño en sí, nosotros podemos tener una vaca muy moderada y muy buena, de muy buen tipo, y si, como dije hoy, su peso promedio en el año es 600 kilos, y va a tener mucho más requerimiento que una que su promedio en el año es 450 kilos. Mirá, te voy a poner un ejemplo práctico. Yo siempre lo uso acá, le voy a dar un ejemplo acá de Argentina. Nosotros tenemos en la misma latitud de la zona templada, el norte de la provincia de Buenos Aires con el sur de la provincia de San Luis. En el sur de la provincia de San Luis llueven 450, 500 milímetros al año, y en el norte de la provincia de Buenos Aires, que está más cerca de 1000, 900 milímetros, 850,
donde ahí tenemos unas pasturas base alfalfa, festuca, bien pastura de carbono 3, digamos, de excelente producción, y allá tenemos unas pasturas como el pasto llorón o digitaria, o sea, mucho más duras, complicadas, donde sin dudas que la viabilidad de una vaca de 600 kilos en el oeste, allá en San Luis, o sea, no existe. Sí, una vaca de 450 kilos, y ¿por qué no voy a poder producir en la provincia de Buenos Aires una 600? Y va a ser el mismo tipo de vaca, como decía hoy. O sea, va a ser una vaca con buen arqueo costal, profunda de costilla, suave, femenina, y que lo más probable es que me va a dar, o sea, no lo más probable, me tiene que dar un ternero más pesado, es obvio. Porque, digamos, vamos a ir a decir, tenemos que llegar a los kilos de destete comparando cuántos kilos de destete me desteta cada vaca, digamos, ¿no? Entonces, esa relación la tenemos que hacer sí o sí. Pero eso es viable a lo mejor en esa pastura base de alfalfa, y es inviable en una zona de pasto maduro, ¿no? Y de menos lluvia. Perfecto. Nos preguntan por acá, ¿cuál es el peso de la vaca adulta y qué sería el ideal para el NEA en Argentina? ¿Y cuál es la relación entre peso de destete con la madre que se busca? ¿Con un 45% está bien? Si se logra un 45% es muy bueno, ¿no? Yo creo que sí, que si yo tengo una vaca de, por decir, 450 kilos y me desteta un poquito más debe dar como 200, por ahí 200 y pico, está muy bien, sin duda. Yo firmo contrato ya. Y como te decía, el peso ideal para el NEA. En el NEA hay ambientes un poquito variables, pero sí son ambientes generalmente si se quiere, difíciles, porque son, acá el NEA en Argentina, generalmente hay escasez de fósforo, hay problemas de parasitosis porque es una zona húmeda, entonces por ahí yo no me iría a una vaca tan grande, pero tampoco me quedaría tan chica por una cuestión de falta de nutrientes, digamos, para que no me quede con un ternerito muy pobre. Pero sin duda que justo la pregunta viene y es una zona donde cambian por ahí los ambientes y a lo mejor tienen una región que es un poquito más rica, pero bien difícil para producir. Muchas gracias, Mauro. Aquí nos pregunta Antonio José Piñeros. Muy buena la clase, Mauricio. Muchas gracias. Pregunta, a su juicio, ¿cuál es el frame promedio más indicado en Angus puro para una explotación extensa en un medio como el nuestro en trópico alto? Una pregunta para mí un poquito difícil de contestar, pero yo creo, o sea, a mí un frame que me parece acorde y versátil para distintos tipos de producción, creo que anda entre el 4,5 y 5,5, diría, ¿no? Con 5,5 puedes hacer un novillo pesado y con 4,5 no te va a quedar tan chico. Perfecto. Eso es lo que por lo menos acá, disculpa que eso por lo menos es lo que yo veo acá, el desempeño del Angus acá anda por ahí, en esos frames, entre 4,5 y 5,5 vos tenés un buen desempeño de raza, digamos. Excelente. Juan Torres nos pregunta por acá. Hola, si bien la clasificación fenotípica es importante, ¿qué datos productivos o reproductivos creen que deberían colocarse en la planilla de Jura para que la misma cada día sea más objetiva? Por ejemplo, análisis de calidad seminal, RFI, etcétera. Bueno, con respecto a eso, creo que, como te decía antes, voy a redundar un poco en lo anterior. Hay que ver la calidad de esos datos, como te decía, por ejemplo, con el tema de la confiabilidad, que no sea tan... Porque hay veces que yo veo que están publicados los DEPs y no está la confiabilidad. Entonces, si no tenemos esa exactitud, digamos, ¿qué estoy mirando, no?
Te doy otro punto de vista. Por ahí me ha tocado ver, llegar a lo mejor a algún país donde estaba el DEP, estaba la confiabilidad, y no tenía el ranking de cómo estaba ese dato en la raza. Entonces, más uno el nacimiento, ¿qué es más uno? ¿Está en el promedio? ¿Está en el 20% superior? ¿Está en el 20% inferior? Entonces, todos esos datos, yo creo que son, para una jura, es cargar un poquito de más. Todos los otros datos que nos dan, que son muy buenos, como yo decía, el área de ojo bife, que es importante, pero no deja de ser también un dato fenotípico, porque es la lectura de un ecógrafo de esos días previos a donde te tocó ir a jugar a una exposición. O sea, por eso digo que las juras son fenotípicas. Eso no quiere decir que yo base toda mi selección en el fenotipo, no. La selección genética tiene fenotipo y genotipo. O sea, y vamos a usar todos esos otros datos. De una exposición normalmente se saca un fenotipo. Después hay grandes padres que salen de una exposición y hay un montón de animales importantes de una exposición que no fueron grandes padres, porque no le dio la circunferencia escrotal de la progenie no era la acorde, o no sé, te voy a dar, ha habido casos de padres que después empezaron a dar mancha blanca, por decirte algo, no sé, y entonces no se usó más, porque no dio para, y en la pista ganó bien, porque fenotípicamente era bueno el toro. Por eso digo que tenemos que tener datos, el RFI sin duda que va a ser importante, pero el RFI va a ser importante cuando tengamos un montón de datos, de masa crítica de datos, para realmente poder hacer un DEP de RFI. Todavía es como que estamos en el arranque con el RFI. Hay un montón de cositas que tenemos que ver, y algo que me gusta decir cuando hablamos de fenotipo y de genotipo. Por ejemplo, en Argentina, los programas de selección por datos objetivos y generando DEPs arrancaron en Angus, creo que en 1989, y en Brangus en 1994, 92, 1990 y pico. O sea, medio son ahí a la par. Hasta ese momento, todo se había hecho por fenotipo. Angus 100 años o 110 años, porque había, y Brangus yo llevaba como 20. Entonces, digamos, Brangus, si se quiere una raza más nueva, hoy ya está, mitad de vida con datos y mitad de vida sin datos, pero Angus, de los 130 y pico de años que tiene en el país, se hizo 100 sin datos, y bueno, y se hizo algo, o sea que no hay que menospreciar al fenotipo, pero yo soy un defensor de los datos objetivos, obviamente, ¿no? O sea, que quede claro eso. Pero son difíciles de usar en una jura donde uno tiene que ser muy rápido para seleccionar, y como digo, hay veces que vamos a estar comparando algo que por ahí en la vida de ese animal puede cambiar. Perfecto, Mauricio, muchas gracias. Vamos acá a la última pregunta que hicieron en el chat. Dice, es de César Reiva. Mauricio, entiendo que los jueces estudian un estándar genotípico y fenotípico. ¿Podría un juez desclasificar un animal que otro juez lo clasificó como bueno? ¿Existen clasificaciones de animales de carne a solo pasto? Lo de la subjetividad con la que arranqué diciendo lo que era una jura fenotípica, existe. Eso puede pasar, es más, ha pasado. Lo ideal sería que no pase. Lo ideal sería que tengamos más o menos el ojo para llevarlo o para llevar la raza, digamos, a buen puerto. Entonces, que todo lo que estamos
seleccionando una pista, vayamos más o menos por el mismo camino, por la misma senda, ¿no? Eso creo que es importante. Y las calificaciones de animales a solo pasto existen. Por ejemplo, acá en Argentina tenemos, son pruebas, generalmente son pruebas de toros a pasto, las pruebas pastoriles. Acá justo en Angus del centro, que se llama, que es Córdoba, Santa Fe y San Luis, tenemos una prueba que ya va como por 15 años y se hacen siempre. Los reproductores están como 8 meses en el mismo campo, juntos, vienen de distintos establecimientos a parar a un campo y se hace una prueba donde están solo pasto. Solamente se ha usado alguna vez en años muy puntuales con sequías prolongadas algún tipo de forraje, pero se trata de que sea forraje fibroso, no grano, no concentrado, y se hace enjugamiento de esos animales también, digamos, o sea, se puede hacer. Perfecto, Oro. Por acá me acaba de llegar otra pregunta. Sebastián Pizarro de Paraguay. Muy correcto la apreciación sobre el peso metabólico, apuntando a la carga de pastoreo. Ahora, ¿el frame tiene alguna relación directa con la fertilidad de la hembra? ¿Las hormonas de crecimiento son antagónicas a las de la fertilidad? Estoy de acuerdo con que vacas más grandes, de mayor frame, van a ser más difíciles de preñarse. Son vacas que son más difíciles de mantener, fundamentalmente cuando bajamos la condición. Y bajar la condición no quiere decir que cambiemos de zona y bajemos la condición. Puede bajar la condición de un año a otro en la misma zona, por ejemplo una sequía y eso. Y son vacas que van a fallar. Le agradezco la pregunta a Sebastián, que es un viejo amigo, y soy defensor de la vaca de menos tamaño, sin dudas. Pero hoy lo que yo decía es que uno puede tener el mismo tipo de ganado, o sea, el mismo tipo de vaca, el mismo formato de una buena vaca con distinto peso metabólico. Pero yo soy defensor del animal más moderado porque siempre es más versátil y siempre, digamos, si tengo un año muy bueno, puedo aumentar la carga y voy a tener la misma cantidad de kilos que me va a dar a lo mejor la vaca de más tamaño. En eso es muy importante destacar que, si se quiere, más para este lado, en Sudamérica, nosotros analizamos mucho la producción en base a la superficie. Cuando uno se va a los Estados Unidos, a Norteamérica fundamentalmente, y a algunos otros países, por ahí también lo vi un poco en Australia, la producción se analiza más en base a la producción individual de cada individuo, en este caso de cada vaca. Nosotros siempre vamos a la por unidad de superficie, que es la verdadera, ¿no? Porque ahí es donde podemos medirlo, lo podemos medir en plata después, en ingresos. Listo. Mauro, ahí ya terminamos las preguntas que habían por acá por el chat. Muchísimas gracias. La verdad es que fue una charla enriquecedora para todas las personas que estuvieron acá. Fuimos 170 personas. O sea, estuvo concurrido. Dime, Giovanni. Pipe, perdón. Una consulta a Mauricio. A ver. Mauro, si en una competencia tenemos dos animales campeones, campeón ternero y campeón adulto, los dos obviamente excepcionales, ¿qué criterio para darle el gran campeonato al más chico? Si los dos son excepcionales, son los dos de la misma calidad y eso, no hay mucho argumento para darle al más chico, desde mi punto de vista.
porque el más chico es como que tiene que llegar. Te lo voy a poner en ejemplo de hembras. Sí. Y eso me ha pasado. Me acuerdo siempre de una muy linda vez que me tocó jurar la exposición de otoño de acá de Angus, de Argentina, y llegué a una fila final me gustó mucho la fila final, la verdad que había muy sobresalientes hembras en esa final, y había una vaca parida que estaba muy buena, había una vaquillona preñada también muy buena, y una ternera bien destacada, las tres. Y era como que era complicado dar el fallo, porque como dije hoy, la subjetividad aumenta cuando tenés mucho nivel. Digamos, porque cuando hay mucha diferencia entre un animal y otro, casi como que no hay tanta disparidad en los pareceres de los jueces, digamos. Porque no hay tanta, pero cuando tenés buen nivel, por ahí a lo mejor. Entonces ahí dije, bueno, la vaca parida ya está mostrando todo. Ya se preñó, parió un ternero, lo está criando bien, tiene buena ubre, me está mostrando un montón de otras cosas que a las otras les falta. Y bueno, y salió esa campeona a reservar la preñada, porque ya también estaba preñada, mostraba una ubre, una conformación de ubre, por más que todavía no estaba mandando, pero y la ternera que era muy buena, pero le faltaba todavía preñarse, o sea, no se había ni preñado. Entonces creo que yo cuando tengo esa calidad de animales muy buena y con esa diferencia de edad, capaz que voy para el más grande. Pero me ha tocado darle a los animales más chicos, pero es cuando hay diferencia, porque el más chico es el mejor. Ok, sí, está claro, sí. De todas maneras siempre va a haber una ventaja en el más grande, ¿no? Va a tener siempre esa bondad de expresar muchas más sus condiciones, ¿no? Sí, y quizá viene mostrando, además, por ejemplo, no sé, vamos a los machos. En los machos también pasa. Si vos te toca, como decías vos, un campeón adulto muy bueno y un becerro muy bueno. El campeón adulto generalmente está con 2 años, 2 años y medio, hasta 3 años también hay. O sea, si vos tenés un toro de 3 años, 900 kilos o 1000 kilos, por ahí andan, 900 kilos, está perfecto en sus articulaciones, sano, se mueve bien, todo, igual que el becerro, pero bueno, el ternero todavía tiene que mostrar todo eso, digamos, ¿no? Este ya llegó, lo cumplió, lo mostró. Ok. Bueno, Mauricio, no, yo creo que excelente charla la de hoy. Muchas gracias de nuevo. Ahí veo que entró una pregunta nueva ahí, veo de Miguel, ¿puede ser? De Miguel Ganis. No, pero nos coloca... bueno, sí, acabo de entrar, sí, señor. Sí. Buenísimo, Mauricio. ¿Podés comentar algo sobre el temperamento? ¿Cuánto lo ponderás? Creo que es un tema importantísimo en el cual tenemos que trabajar. Más allá de lo que uno pueda hacer, esto se lo digo a todos los que somos criadores, más allá de lo que uno puede hacer adentro de una pista, tenemos que trabajar en nuestros corrales. El temperamento es un tema, ¿no? Tenemos que tratar de castigar al animal que tiene malas intenciones. Yo siempre digo, por ahí tenemos animales que tienen un poco más de temperamento, pero que siempre están buscando la fuga, o sea, y que están queriéndose disparar, digamos, alejarse de las personas. Eso, por ahí, si se quiere, se puede permitir un poquito más. Pero el animal que tiene mala intención y que tiene mal carácter y que va a intentar hacerle daño a una persona, ese creo que hay que sacarlo del rodeo. Y cuando me ha tocado en exposiciones que hay algún animal que uno lo vea el tema del temperamento, obviamente sí, es castigable y creo que con justa razón, digamos, no tenemos que hacer eso. Entonces se puede, en una pista es fácil de ver, y a lo mejor por ahí con un animal de bozal no tanto,
pero se nota, sí, y con los animales cuando están en forma de conjunto o individuales pero sueltos, se ve muy fácil el animal que tiene un problema de temperamento y creo que hay que sacarlos, sin duda. Listo. Ok. Ya con eso se termina la ronda de preguntas. Ya por acá en el chat no hay más. Mauricio, nuevamente mil gracias, mil gracias. Excelente charla la de hoy, muy productiva. Como siempre, agradecerle a toda la gente que estuvo conectada hoy. Quiero aprovechar para felicitar a nuestros amigos que están conectados del Paraguay hoy en el día de su independencia. Mil gracias por acompañarnos, por seguir nuestras charlas y muchas felicitaciones, obviamente. También a nuestro amigo César Leiva, nuestro ganadero que siempre ha estado aquí conectado desde Nicaragua, a todos los ganaderos internacionales de Nicaragua, de Centroamérica, de Ecuador y bueno, obviamente a todos nuestros amigos ganaderos invitados y a nuestros asociados. Mil gracias por seguir nuestras charlas, por acompañarnos, por querer cada día aprender un poquito más y bueno, invitarlos para la charla de mañana. No sé, Pipe, si podemos poner aquí la publicidad de mañana para que mañana también nos acompañen, participen de la charla, 5 de la tarde, nuestra hora habitual. Y bueno, a Martín, a mi amigo Facundo y a toda la Asociación Brangus de Argentina, al Brangus, a todas las asociaciones de Latinoamérica, mil gracias por el apoyo y por seguir siendo y tratar de articular toda Latinoamérica alrededor del Ahora Brangus. tenés por ahí la foto. Giovanni, bueno, déjame saludar a toda la gente y bueno, muchas gracias por dejarme participar en este tipo de eventos. La verdad que fue un gusto para mí, como siempre, acompañarlos. Saben los hermanos colombianos que cuando en la medida de lo posible uno está ahí. Tengo muy gratos momentos vividos con todos ustedes, así que siempre un placer. Y bueno, y un saludo a todos los participantes de la conferencia. Bueno, Mauro, no, desde acá, desde la parte técnica de la asociación, muchas gracias también por haber aceptado la invitación. Este es un tema bastante interesante, pues sabemos que acá nosotros también vamos trabajando duro en nuestras ferias, vamos cada vez mejorando el tema de los animales y pues qué mejor escuchar una charla de uno de los maestros en el juzgamiento de Angus y Brangus en Argentina. Entonces, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, y muchas gracias a todas las personas que estuvieron presentes y que siguen entrando en nuestras charlas y que siguen aprendiendo con nosotros. Entonces, muchas gracias a todos. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en el día de hoy. Los invitamos muy cordialmente al día de mañana con Becol, uno de nuestros grandes aliados, quienes nos van a hablar acerca de las buenas prácticas de vacunación y manejos de posibles reacciones postvacuna con el doctor Claudio Borges y su presidente Juan Aurelio Moncada en este ciclo de aftosa que ya inicia para que aprendamos acerca de esta importante temática de manejo en nuestras fincas. Los esperamos a todos el día de mañana y muchas gracias por el acompañamiento y a Mauricio Gropo por haber atendido la invitación que le hace la Asociación Angus y Brangus. Mauricio, nos veremos pronto con la ayuda de Dios. Gracias. Seguro. Un placer haber estado con ustedes. Gracias.